Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Efectivamente me comentan que Pedro Sánchez ha entrado en un estado bastante preocupante porque le podrían embargar el Falcon. Efectivamente ha salido ya en algunos medios de comunicación, pero según me informan, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, el que ha embargado el Instituto Cervantes y también esa especie de embajada de Cataluña, parece ser que podría haber ordenado el embargo del Falcon. Ya sabéis que España está en un default, en una especie de quiebra técnica, como expliqué en el vídeo de ayer. Vamos a contar ahora lo del Falcon porque no tiene desperdicio. ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente, por lo que me han dicho, Pedro Sánchez ahora mismo está bastante nervioso porque es posible que se haya emitido ya una orden de embargo sobre el Falcon. Y me diréis, ¿y cómo es esto? Bueno, ya son muchos los países que han embargado bienes de España, porque como os digo, es el segundo país del mundo con más deudas internacionales después de Venezuela. ¿Y cómo es esto? Me diréis, pues fijaos, Australia ha ordenado ya embargar los bienes de España, España ha ido a Israel para evitar que se le embarguen allí los bienes, el Tribunal Superior de Justicia de Londres ha embargado ya las sedes del Instituto Cervantes y una sede de una especie de embajada que tiene allí Cataluña, y este juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres, Andrew Back, parece ser que ha ordenado también el embargo del Falcon. ¿Y por qué? Porque el Fondo Basket, que tiene una deuda con España, ha solicitado el embargo de bienes de España y también la declaración de quiebra técnica de España. Ya sabéis que os dije ayer que ha requerido a Chase para que le embargue los bonos que tiene allí España. Y le dice que España es algo así como Venezuela, que solamente Venezuela y España son países que impagan sistemáticamente su deuda internacional. Y es que estamos en quiebra técnica y así se ha solicitado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se han emitido unos laudos por el Banco Mundial que se han ejecutado en diferentes países, en concreto en Londres. Y al ejecutarse en Londres tiene la misma eficacia que una sentencia que se haya dictado allí. De manera que el Tribunal Superior de Justicia de Londres tiene que embargar bienes de España. ¿Qué es lo más fácil? Embargar bienes de España que están en Londres. Lo que han encontrado de momento son las sedes del Instituto Cervantes y esta especie de embajada de Barcelona. Pero claro, el Falcon, si aterriza allí, es fácil embargarlo. Por tanto, lo que hacen es emitir orden de embargo contra el Falcon por si aterriza en suelo londinense. Si no os dais cuenta de la gravedad de esto, yo os lo explico. O sea, el hecho de que España sea un país en quiebra técnica, moroso, al cual diferentes países del mundo le estén embargando los bienes, es de una gravedad extrema. Pedro Sánchez, digamos que ha llevado a la quiebra. Bueno, Pedro Sánchez y también, por supuesto, Zapatero, porque esto viene de Zapatero. Bueno, han llevado a la quiebra a España. Esto viene de Zapatero porque con el gobierno de Zapatero se prometieron unas ayudas a las renovables que luego no se han podido pagar. Ha sido imposible y los fondos de inversión han reclamado esas ayudas. ¿Y qué ha pasado? Que como eran impagables, el gobierno de Rajoy pues lo tuvo que recortar y decir que no se pagaba. Esto es una inseguridad jurídica tremenda, terrible, pues eso, como se dice por el Fondo Basket, como Venezuela, ¿no? Y se ha reclamado y obviamente han ganado y España no lo puede pagar. Y España, como tiene una deuda pública de más de 1,5 billones de euros que está disparada, pues nos ha sometido a una situación, como os digo, de impago técnico o quiebra técnica. Pedro Sánchez está ahora mismo que trina. Fijaos que Pedro Sánchez ha usado el Falcon más que ningún presidente jamás. Solo en 2022 lo usó 160 veces. Y ahora está usándolo en campaña electoral del PSOE. Lo ha usado ya 16 veces. Fijaos que lo usa hasta para irse de vacaciones, hasta para irse de concierto. Este hombre que nos habla del cambio climático y que nos dice que no entremos con el coche al centro de las ciudades, coge el avión para cosas particulares o de partido. No tiene vergüenza Pedro I el Carcelero. Que no se os olvide el nombre, porque quiero que pase a la historia como Pedro I el Carcelero, aquel que nos encarceló ilegalmente. Bueno, pues Pedro Sánchez, que hace uso y abuso del Falcon. No solamente Pedro Sánchez, no olvidéis que Irene Montero se fue a Nueva York en el Falcon. No olvidéis que Yolanda Díaz se fue a ver al Papa
a Roma en el Falcon o a ver a Lula a Brasil en el Falcon. O sea, el avión lo usan los miembros del gobierno para sus cuestiones particulares cuando ellos quieren. Por tanto, el embargo del Falcon es un golpe bajo para el gobierno y por eso Pedro Sánchez está ahora mismo que trina, pero no pagan la deuda, no pueden pagar la deuda porque están en una situación, como digo, de quiebra técnica. Sin embargo, son incapaces de reducir el gasto público, incapaces. La deuda pública se dispara año tras año porque el gasto público se dispara año tras año y ya debemos mínimo, que ayer no lo expliqué bien, 30.000 euros por español o 35.000 euros por español con esa deuda pública. Pero por español significa por un niño que nace, no por español trabajador. A ver si me explico. O sea, yo que trabajo debo 30.000 euros, pero un niño que nace también. Es decir, que en realidad se debe mucho más. Por persona trabajadora, pues entonces serán 60.000 aproximadamente lo que se debe. Pero cada vez se debe más. Cada día que pasa, cada minuto, cada segundo que pasa, se debe más por los intereses. Y más ahora que los intereses han subido. ¿Y qué pasa ahora con esto que está ocurriendo? Pues que la deuda de España va a caer en cuanto a su valoración, en cuanto a su ratio, lo cual va a significar que va a haber que pagar aún más intereses por esa deuda. Esto no había pasado, lo de un impago de España, desde 1936. Desde 1936 no había ocurrido que España incurriera en impagos internacionales, y como digo, por una quiebra técnica. Fijaos si es grave que prácticamente ha pasado un siglo y en un siglo no había ocurrido algo de tanta gravedad. Ningún país europeo ha hecho esto, excepto Grecia, como sabéis, en 2015. Y entonces nos encontramos con un gobierno, bueno, con unos políticos en general, pero bueno, con un gobierno incapaz de disminuir el gasto público, el número de políticos y sus privilegios. Y en esto insisto constante y continuamente, porque lo mismo que el Falcon son los miles, decenas de miles de coches oficiales que tienen los políticos. Y no entro ya en todo aquello que tienen de privilegios como dietas y suplementos y todo lo que queráis. Lo importante en todo esto es que la clase política es ineficaz, ineficiente, solamente lo único que sabe hacer es exprimirnos a base de impuestos, cada vez más justificar la subida de los precios en algo ajeno. Primero puede ser, pues bueno, la crisis del 2020, después el conflicto armado, ahora resulta que es el cambio climático, lo que sea. Pero a nosotros, con la subida de tipos de interés y con la inflación, nos están arruinando mientras ellos no sufren ni una sola de las consecuencias de todas estas crisis en las que estamos sumidos y que ahora han llevado a la quiebra técnica de España, gracias a Zapatero, a Rajoy y a Pedro Sánchez. Entre los tres han llevado, y más Zapatero y Pedro Sánchez, así hay que decirlo porque es verdad, porque Rajoy dijo no pago, pero no pago porque es que no podemos pagar, o sea, a lo que se ha comprometido Zapatero, a las primas que se ha comprometido a pagar Zapatero por las renovables, no puede hacer frente a ello, porque es imposible, no hay dinero. Y entonces Rajoy pues dijo que no se pagaba. Esto es obviamente una inseguridad jurídica tremenda, porque hay un cambio regulatorio unilateral por parte del gobierno que ha supuesto lo que nos lleva ahora, como digo, a que Pedro Sánchez no pague tampoco, no pueda pagar y estemos en esta quiebra técnica. Bueno, compañeros, un desastre, y de mientras se va en Falcon a decir lo bien que está España, a decir que ahora va a construir viviendas como que no ha tenido tiempo, a decir que va a hacer algo por el agua cuando ya sabemos que iba a haber problema del agua porque lo han creado ellos. Y bueno, ya no voy a seguir más porque me caliento viéndole hacer propaganda cuando ha llevado a España a la quiebra. Un fuerte abrazo, suscribíos con campanita si no estáis suscritos, hacéis miembros del canal si queréis apoyarme, dadme un like, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos.